general en que nos habla de la frecuencia de la gente que gana entre 300, 370, 400, 300 pesos. Y se nos pregunta probablemente la interpretación de alguno de esos tipos. O sea, por ejemplo, habría que decir quién es F2. Y aquí dice tanto, o sea, uno puede redactar la respuesta. Y deberíamos rellenar que dice ahí, tantos trabajadores tienen un sueldo superior a 400 de año normal. Habría que agregar la tabla de quién es F2 para poder saber qué habría que completar el blanco 1. En el blanco 1 habría F2 entonces, y F minúscula, cuidado, porque el minúscula y mayúscula son 80. 80 personas ganan el 400.000 y 440. Entonces el blanco 1 debería ser 80. Entonces uno va acá, aquí se está la respuesta, blanco 1, 80. Después habrá que decir el blanco 2, F mayúscula 13. Los trabajadores tienen un sueldo máximo de 480, porque recuerden que las mayúsculas son las acumuladas. Entonces, F mayúscula 3, 219, quiere decir desde 480 para abajo o de 360 por 80. Las acumuladas, las mayúsculas, siempre hay que completarlas en todo el rango que corresponde. ¿Bien? Así que debería ser 219. ¿Vale? Entonces, uno debería ir aquí completando la tablita, el blanco 1, la completamos el blanco 2. Y bueno, aquí vamos a completar el sonido. En una prueba, si a uno le piden hacer la interpretación, recordar que minúscula es solo lo que corresponde en ese rango, es mayúscula hasta ese rango. Lo mismo por el H minúscula y el H mayúscula, solo que aquí es el porcentaje y el número. Es la única diferencia que hay en H. La es el número, la H es el porcentaje. ¿Bien? Por ejemplo, el H3, H minúscula 3. Estamos entonces refiriéndonos a el 26%, llegaron entre 440 y 480. Eso deberíamos decir entonces. Entonces acabamos en el 26%, o cualquier ejemplo dice, el blanco solo ponemos el número, no ponemos el porcentaje, 26. Y eso debería bastar para que cambie de consumo. Ahí entonces tenemos varias preguntitas para que uno pueda interpretar la cosa técnica. Esa pregunta de interpretar la tabla de sus valores es intentando. A ver, dice, siguiente caso, vamos a ver la pregunta bien. Dice, una empresa dice, después va a determinar cómo se distribuyen los sueldos mensuales en pesos de sus trabajadores. Relacione la interpretación con la estadía que se usa para realizar la interpretación. Entonces, por ejemplo, nos habla de todos los trabajadores ganarán lo mismo, si todos los trabajadores ganaran lo mismo, su sueldo sería de 449. Eso se refiere al promedio. Jamás lo hemos interpretado así, pero a eso se refiere, a dividir para todos por igual. Entonces pondrá la media. El sueldo más frecuente, la moda. Mitad los trabajadores ganan eso o más, mediano. Bueno, aquí tenemos una preguntita, pero casi que esto fue el tamaño y los órganos. Ahí tenemos nota de la asignatura de cálculo, se tiene la base de datos y se tienen cosas como calcular el 640, el 630, el 603 y ese tipo de cosas. Que, bueno, no tenemos el éxito como para poder hacerlo bien. Cuando se sacan un no se puede, así que habría que hacerlo a mano. ¿Qué quiere decir eso? Ordenar los datos de la mayor y luego ahí le dan la primera. El cuartito, le dan el 3 cuartos, el 4 cuartos es igual. Pero nosotros estamos en colegio, así que no se preocupe de esto, es para que usted pueda entender es como nosotros vamos a tener la para que no nos sigamos cambiando la cabeza, confundiendo con esto. ¿Qué no va a hacer? Lo que vamos a estar haciendo el próximo
y afuera. Bien, entonces, acá tenemos nuestro laboratorio resumen. Es importante entender que esto trae más preguntas de las que va a venir la prueba. Esto trata de hacer una pregunta de cada cosa para que usted practique de todo. Pero, por ejemplo, en la prueba, una fila le van a preguntar la muestra, a otra fila le van a preguntar la población. ¿Bien? Entonces no es que usted probablemente tenga que responder las dos cosas. O a lo mejor le va a tocar la mala suerte que le tocan las dos cosas y no tenga que clasificar nada. ¿Quién sabe? Pero no van a preguntar de todo, así como está aquí. Van a haber un poquito menos de preguntas. Así que la idea es que uno pudiese hacer todo esto, pero hay cositas que en 1 hora y media, digamos, bueno, no, en 1 hora y 20, pero hay cositas en las que nos vamos a enfocar puntualmente porque son cosas que vamos a poder hacer de manera rápida. Entonces, vamos a tratar de hacer esto como si estuviésemos en una prueba. Entonces, primero tratar de responder todas las preguntas que podrían ser rápidas, me refiero a ocupar un indicador y listo, y después nos vamos a las preguntas más complicadas o más largas en las que ahora hay que tomar una base de datos, tomar un par de columnas, hacer una tabla, hacer un gráfico, por ejemplo. Que son preguntas entre comillas simples, hacer una tabla, hacer un gráfico, pero toma más tiempo. Entonces, primero nos vamos a enfocar en tratar de hacer todas las preguntas cortas que debería hacer calcular un promedio e interpretar, calcular una moda e interpretar y cosas de ese tipo. ¿Ya? Bien, entonces, la pregunta dice así: tenemos la información presentada en una base de datos acá en la segunda pestaña, corresponde a los clientes de telefonía móvil de Santiago en el año 2018. Primera pregunta: ¿de cuánto es la muestra? Para eso deberíamos contar cuántos encuestados hay porque el preámbulo no lo indica. ¿Bien? Así que uno debiese ir a la base de datos y contar a los clientes. Obviamente no vamos a contar el título, vamos a contar a los clientes. Cuidado con eso porque suele que uno se equivoca en un dato más, un dato menos, y la verdad es que para efectos de análisis de datos no importa un dato más, un dato menos. Pero como nosotros estamos evaluando, sí importa si usted tiene un dato más porque eso es lo que dice de inmediato que tomó los títulos y está un dato más importado de menos que ¿bien? Así que cuidado con eso. Y tenemos 550 encuestados. Sí. ¿Bien? Ahí lo hicimos con el recuento rápido. Pero si uno quiere hacer con el contar, no hay problema. Todos los cálculos que uno haga en una prueba deben ir en la hoja de desarrollo adjunta. ¿Ya? En la hoja de las preguntas solo se responde. Generalmente esta hoja viene bloqueada como para poner comandos acá. Uno lo podría aquí poner igual contar y contar. ¿Vale? Todo eso se hace. En el caso de que la primera muestra no hago ningún cálculo, pues claro, lo puede contar directo de la base como decimos con el recuento y base, está bien. Si no, todo ordenadito, ojalá, y uno pone aquí pregunta 1, ya sé. Todo el desarrollo de la pregunta 1. Me refiero a todo contar o cuenta. Esto es igual contar. En cuenta solamente cuidado a contar. En el caso de que lo quiera hacer de esta manera, como dice la compañera, si usted hace el recuento rápido tampoco hay problema. Bien. Entonces ahí tenemos la cuenta, con esto deberíamos decir, la muestra es 550 clientes de telefonía móvil de Santiago del año 2018. Entonces ahí tenemos lo que sería la respuesta a la pregunta muestra. Si uno sabe quién es la muestra y bien estudiada la prueba, entonces la población debería ser directa. Calculando la población ya sabemos cuánto es la muestra, calculando la muestra ya sabemos cuánto es la población. En este caso, la población que no hay que hacer es escribir exactamente lo mismo, solo indicar el número. Y al revés también. Si tenemos la población, para la muestra hay que agregarle obligatoriamente el número de encuestados. No el del año o de qué periodo estamos trabajando, no, el número de encuestados. Entonces debemos decir los clientes de telefonía
móvil de Santiago en el año. Ya, uno trata de ser lo más específico posible, pero la verdad es que no hay problema si alguien no le pone el de telefonía móvil. No, el de telefonía móvil sí. Pero no le pone el de Santiago o del año 2018, la verdad es que son de ¿ya? Bien. En esta pregunta, principalmente vamos a que se puede identificar a quién estamos estudiando en la población. O sea, los clientes de telefonía móvil en este caso. Ya no agrega detalles del año o de la ciudad, al igual. Pero que sí que sepan que estamos encuestando a los clientes de telefonía móvil. Y para la pregunta de la muestra, nos preocupamos principalmente de que entienda la diferencia entre la población y la muestra, que es que indique el número. ¿Bien? Bueno, luego se nos pide identificar todas las variables y clasificarlas. No son muchas, en la prueba probablemente la van a clasificar 2. No más que eso, porque si la base de datos es muy grande, no tiene sentido. ¿Vale? Qué importante que se vean algunas presentaciones por ahí. La ID no es una variable de estudio, es algo que nosotros asignamos. No tiene que ver con lo que responda el encuestado. ¿Okay? Entonces, en este caso hay 4 variables de estudio. La primera, el pago mensual. Segunda, género del encuestado. Tercera, compañía a la que pertenece. Y la cuarta, los años de permanencia en la compañía. Bien, ¿existe alguna de estas variables que sea cualitativa, ordinal? Cualitativa, ordinal y cualitativa, nominal. ¿Cuáles? El género de la compañía. Ambas son cualidades porque no son un número y no tienen mayor orden. Así que efectivamente, como por aquí lo decía una compañera, ninguna de ellas es ordinal. Bien, son nominales. ¿Vale? Bien. Podemos ver 2 variables más que son numéricas, así que son cuantitativas. Quizás la permanencia de años, como vemos, es 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de cuánto tiempo usted en la empresa, podríamos decir que es discreto. Bien. Y el pago mensual podríamos discutir si es discreta o continua, pero continua podría corresponder. Ahora discreta tampoco nos debería ser de clasificar. Porque al final el pago que uno recibe para uno es discreto, o sea, o tú recibes 301 pesos o 302. No hay intermedios. Ahora, para el banco o para el contador de la empresa, a ti te pagan en pesos y en céntimos de pesos, porque tu sueldo sube según el IPC y a veces te suben 1.548,34 centésimos de pesos. Y eso para el banco vale, para el contador vale, pero para uno no. A uno se lo redondean para abajo y libre. Entonces, un peso más o un peso menos. Para uno podría ser discreto el sueldo, pero la verdad es que para los bancos contadores generalmente es continuo. Entonces ahí la verdad es que va a meter mucho el punto de vista, por eso les digo, no me enojaría cualquiera de las presentaciones que doy. ¿Ya? Bien. Continuo discreto podría hacer algo. Ok, luego viene la pregunta, es la que la vamos a hacer al final. Se pide hacer una tabla de distribución de frecuencias acumuladas. ¿Ya? Es algo que debería venir más o menos hecho en la prueba, porque como les dije, nosotros le vamos a pedir que usted aplique la regla de Sturges. Y para esto hay que hacer la regla de Sturges, que prácticamente se le memoria porque nosotros trabajamos muy frecuente de estudios. Pero podría ser que aparezca una frase como esta. Considere una amplitud de 10. Bueno, aquí dice el intervalo, así que por eso no lo vamos a hacer trabajar al final, porque nos da los intervalos, pero igual vamos a tener que calcular la amplitud. ¿Ya? En la prueba o la tabla, o debería venir hecha, o le van a decir cuál es la amplitud directa, para que usted solo tome los datos, los agrupe y abra la tabla. Y no tenga que hacer la regla de estudio. La regla de estudio no va a ser la primera que hacemos la prueba. ¿Vale? Es el mismo formulario que si se llega a necesitar, lo estamos en la pizarra. En el caso de crear la regla, ¿va a venir las fórmulas para escribir? No, en la prueba no viene ninguna fórmula. No tenemos formulario.
La única que yo les podría dar es la regla de Stirling, se parece, pero no aparece. ¿Vale? Así que esta pregunta la vamos a dejar para el final, porque eso es justamente lo que estábamos haciendo en el test, solo que vamos a tener que hacer la tabla primero nosotros y después interpretar. ¿Ya? Nosotros solo interpretamos, pero lo hicimos en la tabla, de ahí vamos a practicar cómo se hace. ¿Ya? Es un poquito más largo, no es que sea difícil, sino que simplemente es un poquito más largo, por eso lo vamos a dejar para después. Igual que hacer gráficos, hacer un gráfico apropiado para cada variable. No le van a pedir esto en la prueba hacer un gráfico para cada variable, sino que le van a pedir hacer uno o dos solamente. Aquí está diciendo uno para cada variable. Si la tabla trae 20 variables, tendría que hacer 20 gráficos. No es la idea. O sea, a usted le van a pedir, haga un gráfico para la variable género, haga un gráfico para tal variable. Y con suerte le van a pedir 2 máximo. ¿Bien? Así que aquí nos piden hacer 4 para que practiquemos. ¿Ya? Pero en la tabla, en la prueba, por motivos de tiempo, con todo lo que hay que hacer, más de 2 gráficos no le deberían pedir. ¿Ya? Ya vamos a hacer entonces todas las tablas de gráficos para poder revisar esas preguntas. Bien, entonces vamos a ir a ver la pregunta H y de ahí para abajo, que son las últimas preguntas, que son las preguntas de indicadores. Bien. Y con eso terminamos, podríamos decir, el resumen para la prueba. O sea, el resumen para la prueba es la parte básica de estadística, población, muestra, variables y clasificación. Después viene todo lo que estuvimos haciendo en la segunda parte, que es tablas y gráficos, que es lo que toma más tiempo, por eso lo estamos dejando para el final, pero no es lo más difícil. Es solo cosa de práctica, para que ustedes pongan en medio de practicar cómo hacer las tablas y gráficos, con los detallitos, los títulos y todo eso. Y la última parte, que podría ser lo más complicado, que son los indicadores y las interpretaciones, la vamos a practicar ahora mismo. Bien. Entonces, practicamos la primera parte, vamos a practicar la última, y después, dependiendo del tiempo, vamos a tener que hacer lo que más podamos de la parte de gráfica. ¿Ya? Pero eso al menos debiese ser un poquito más simple que la parte de indicadores. Bien. Entonces, esto dice así. La pregunta dice: WOM lanza una campaña publicitaria donde insiste que en promedio sus clientes son los que menos pagan. ¿Vale? Entonces, ellos dicen que en promedio sus clientes son los que menos pagan. La pregunta es, ¿tienen razón? Independiente si la tienen o no. ¿Los promedios son tan distintos como para justificar una publicidad de ese tipo? Bueno, la verdad es que la publicidad no necesita justificación, uno hace publicidad de lo que quiera. Pero vamos a tratar de decir que por publicidad falsa, justamente. Vamos a ver acá ¿qué habría que hacer? La pregunta habla de promedio, así que deberíamos calcular promedios. ¿Bien? ¿Promedios de qué? De las compañías y de cuánto pagan por compañía. O sea, deberíamos calcular de todos los que son WOM, el promedio. De todos los que son Entel, el promedio. ¿Qué podríamos hacer? Esto se puede hacer de varias maneras. El camino largo y filtrar por compañía. Y uno filtra por compañía, bueno, hay que aplicar los filtros primero, digamos. Uno aplica los filtros y luego dice, ok, filtramos por compañía, dejamos claro, copiamos y pegamos los pagos mensuales y calculamos el promedio. Bien. Es importante porque hay que pegar los pagos mensuales, porque probablemente a algunos ya les pasó, pero si uno calcula un promedio de aquí, aunque esté el filtro, no calcula el promedio solo por los claros, porque él está ocultando la información, pero la información sigue ahí. Bien. Entonces, si uno calcula un promedio ahí directo, no va a ser el promedio de los claros, porque aquí hay más datos. ¿Se puede hacer una tabla dinámica? Justamente, esa es la idea. Que nos demos cuenta que si nos ponemos a filtrarlo por uno, vamos a terminar en un largo rato. Entonces, la opción es hacer con todo tabla dinámica. ¿Qué deberíamos ver? La compañía, claro, etcétera, etcétera. ¿Y qué deberíamos ver? El pago mensual. ¿En qué? En promedio. Porque nos dice promedio. Entonces, la manera más rápida para hacer todo esto
sería insertar la tabla dinámica. En una hoja de cálculo que ya existe, la voy a responder aquí en la hojita. Y aquí uno pone, para que quede ordenadito, pregunta, y ahí número, bla, 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 ¿ya? Para que no, el profe no se pierda la revisión, porque si no, típico que uno le dice, no es que me hiciste este gráfico. Y el tipo te dice, no, profe, mire, vaya a la columna HKJZ y el número 1548 y ahí tengo el gráfico. Y le voy a decir, ya, pero entonces para la próxima prueba van a más ordenadito, para que no pasemos por esta situación. ¿Vale? Así que ojalá todo ordenadito o en hojas distintas, si usted prefiere, pero si das todo ordenado por el riesgo de que yo entienda dónde está su desarrollo, y por lo tanto pueda ser mal evaluado. ¿Ya? Todo ordenadito. Acá tenemos la dinámica, queremos ver la compañía y lo que queremos es el pago mensual, ahí está. Cuidado, estamos sumando el pago mensual. Nosotros lo que queremos es, si ponemos recuento, nos va a contar cuántos clientes hay en cada empresa. Lo que queremos es promedio. Promedio de los pagos. Ahí están. Si le molestan los decimales, puede reducirlos, los vamos a dejar con 1. Y ahí tenemos el promedio por empresa y tenemos el promedio general. Bien. WOM, en este caso, tiene un promedio de 21.079. Le da la Movistar, efectivamente, como nos dice aquí la compañera, así que una publicidad de ese tipo sería publicidad engañosa. Por 75 pesos, Movistar es mucho más barato el promedio. Bien. Ahora, esto es de la muestra que tomamos. Bien. Quizás Movistar tiene muchos más datos que nosotros y sacó los promedios con muchos más clientes y por eso le dio otro valor. ¿Vale? Esto es de la muestra. Los cursos que vienen de estadística van a aprender a calcular de este promedio que nos dio a nosotros en WOM, dónde debería estar el verdadero promedio de toda la población. Hay que entender que este promedio está calculado con solo algunas personas. El verdadero promedio, si pudiesen calcular el promedio con todos los WOM, debería ser otro. Y entonces uno puede calcular dónde está ese promedio. Pero hay que ocupar otra estrategia estadística que se llama estadística diferencial, estadística 2 y Bien, ahí tenemos los promedios, ya podemos responder entonces las preguntas. Con esa tabla bastaría como desarrollo para la pregunta número N, y entonces la pregunta H, con esa tabla basta, y usted puede responder acá. ¿Tienen razón? No. El más barato es WOM con 21.004 pesos. Movistar, perdón. El más barato es Movistar con 21.000. Vamos a arrancar eso. No. El más barato es Movistar con 21.004 pesos. Eso responde a la primera pregunta. Hay que tener cuidado aquí, cuando nos hacen más de una pregunta, uno tiene que dar la respuesta a todas. Eso responde a la primera pregunta. ¿Tienen razón? No. Luego, independiente si la tienen o no, ¿los promedios son tan distintos para que se justifique una publicidad así? Bueno, podemos ver que los promedios están todos los 21.000 pesos. O sea, de hecho, entre el máximo, que es claro, 20.500, y el mínimo, que es 21.004, ni siquiera hay 600 pesos de diferencia. 524 pesos para ser exactos, y como lo mencionamos. Así que podríamos decir que no se justifica, dado que la diferencia entre todos los promedios no supera los 530 pesos. 528 pesos para ser exacto, ahí como dice acá. Eso es lo que podríamos decir. Ahí estamos practicando promedio. No tuvimos la necesidad de calcular el promedio uno por uno, porque cuando uno quiere calcular muchos promedios en simultáneo, recuerden, lo más rápido es la tabla dinámica.
Eso nos permite calcular muchos promedios en simultáneo. No está mal si no quiere hacer uno por uno, pero cuando son muchos en simultáneo, es más rápido el promedio. Bien. Pregunta que viene, dice, las compañías consideran que los clientes que pagan más de 25.000 pesos mensuales podrían optar a un cambio de plan. ¿Qué porcentaje de los clientes cae dentro de esa categoría? ¿Cómo podríamos hacer esto? Necesitamos saber un porcentaje. Queremos calcular un porcentaje. La pregunta de percentil, cuartil, quintil, decir, todas esas cosas, ahí nos dan un porcentaje. Y uno calcula el rango. Aquí la pregunta es al revés. Nos están dando un rango más de 25.000 y queremos calcular el porcentaje. La manera de hacerlo es contando, hacemos una segregación matemática. O sea, sabiendo cuántos pagan más de 25 y dividiendo por el total. Se calcula un porcentaje. ¿Bien? Entonces, en este caso, habría que ocupar un comando contar puntos y para contar cuántos pagan entre todos los clientes más de 25.000 pesos y dividir por el total. Entonces, deberíamos hacer algo de este estilo. Esta es la pregunta ahí. Entonces, número de clientes que pagan más de 25.000 pesos. Para eso, contamos. Igual contar puntos y. Vamos a ir a la base de datos. Tomamos los pagos mensuales. Punto y coma. Más de 25.000. Ahí está, vamos a agarrar aquí un poquito para que se vea mejor la forma y todo. Ahí está. Más de 25.000. Lo decía Mayor igual, que pagan más de 25. ¿Ya? Más de 25. Sí, tiene que ser más de 25. No mayor o igual. La pregunta decía más de 25.000. Esos son los que pagan más de 25.000 pesos. El total ya lo teníamos por ahí, eran 550. Bastaría dividir, pasar a formato porcentaje y sería la respuesta. Entonces, ahí tenemos ese dato. El total de clientes era 550 y por lo tanto acá lo tenemos en el porcentaje, sería algo así como el 77 dividido el 550, un 14%, como ya nos anticipaba por ahí la compañía. Justamente, esa sería la respuesta. Si hubiese que redactar, vamos a decir entonces que un 14% de los clientes podría optar al cambio de plan. Porque esa es justamente la pregunta. ¿Qué porcentaje de los clientes cae dentro de la categoría que podría optar al cambio de plan? Entonces vamos a decir un 14% podría optar a un cambio de plan. Y la gracia de ir haciendo los desarrollos ordenaditos es que todas las justificaciones están allá. Entonces, si el profe quiere saber cómo hizo esto, va a mirar su tabla y va a ver que usted va al desarrollo, ve que contó, bien, contó correcto, ve cuánto era el máximo y entonces ve que hizo la división correcta y tendría todo el total. Si en alguna de esas partes se equivocó, porque puede ser que usted se haya equivocado y le haya dado un 16%. No importa, puede que no tenga el puntaje completo por no redactar bien. Pero si hizo bien el cálculo del contar puntos y, ya va a rescatar algo. Y si hizo además la división del porcentaje bien, ya va a rescatar un poquito.
Entonces esa es la idea de ir haciendo los desarrollos de ahí, ¿vale? Para, en cualquier caso de que la pregunta esté mala, uno pueda rescatar algo de los desarrollos. Si la pregunta está mala, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta está mala, y la pregunta no tiene desarrollo, es 0 puntos. O sea, no hay de dónde yo pueda sacar puntos si no hay dónde el rastro de lo que usted hizo para llegar a ese rastro. Bien. Entonces, esta pregunta generalmente siempre viene juntita, entonces uno ahí la puede identificar. Una siempre hace la pregunta de porcentaje, la otra de percentil. Viene la pregunta J. Las compañías quieren lograr aumentar sus ingresos mensuales por lo que crearon una campaña publicitaria dirigida al 10% de los clientes con menor pago mensual. O sea, a los que pagan menos, los vamos a bombardear de ofertas para que empiecen a pagar más. Esa es la idea. ¿Qué rango de pago está dirigida esta campaña? Habría que calcular el 10% de los que pagan más. O sea, perdón, de los que pagan menos. Eso es un percentil 10. O el primer decil, como usted lo quiera llamar. ¿Bien? Y de ese valor para abajo. Ahí vamos a calcular el rango. Cuidado con si dice el 10% de los que más pagan. Habría que calcular el 10% más alto, que sería un percentil 90. ¿Bien? Cuidado con eso, porque nos podrían decir el que menos paga, o el que menos paga, ya se me pasa. El que menos paga o el que más paga. ¿Bien? Entonces, cuidado con eso porque el porcentaje cambia. ¿Ya? Si nos dicen lo que menos paga, entonces el porcentaje está claro. El 14% de los que menos paga, el 50% de los que menos paga, el 60% de los que menos paga, percentil 60, percentil 14, percentil 50. Si nos dicen más, hay que tener cuidado porque hay que tener el porcentaje contrario. ¿Bien? Entonces, percentil 10, pregunta J. Pregunta J. Y ya sabemos que es un percentil 10 entonces. Y para eso, esto es un percentil 10 de los que menos pagan. ¿Vale? Así que, igual percentil, como estamos hablando de pagos, debiésemos ir a los pagos. Punto y coma, el porcentaje, 10%. Ahí tenemos, bueno, si no quiere pasar a formato de dinero, 16.000, no sé. 16.000, ese valor marca de ahí para abajo el 10%. Hasta 16.000. O menos de 16.000, justamente. O también se podría calcular el mínimo y decir entre esto y esto. Lo vamos a hacer así. Vamos a calcular también el mínimo. El mínimo de los pagos. Y eso sería con el comando min. Global desarrollo. Calcula el mínimo de los pagos y el de 10.000. 666. Este es el mínimo pago. 10.000 y 16.000. Eso es lo que vamos a decir. Entonces, el rango de pagos para los que va ya dirigida la campaña publicitaria. Son los pagos entre $10.676 y 16.000. 16.890. Eso quiere decir que toda la gente que pague entre esos montos, entonces va a empezar a recibir mucha publicidad. La idea es que como son los que menos pagan, uno ahí
y los empieza a bombardear para que paguen un poquito más. ¿Vale? Pero aquí entra entonces el análisis estadístico, porque uno dice, ya, le vamos a bombardear a todos los que menos pagan. Pero a lo mejor ahí hay chiquillos de 15, de 14, menores de edad, que por mucho que los bombardeemos con publicidad, el chiquillo no va a seguir pagando más. Entonces ahí uno tendrá que hacer un análisis en donde cruzará los pagos versus las edades de los clientes, para entonces mandarle publicidad a los que sean mayores de edad. Bien, porque así vamos a estar seguros que van a poder quizás optar a un plan mejor. Bien. Ahí tenemos la pregunta de porcentaje, pregunta de percentil. Uno la debiese poder identificar porque el contexto o nos va a pedir un porcentaje o nos va a dar un porcentaje para calcular un rango. Bien. Última preguntita. Última preguntita, coeficiente de variación. Entonces, esta pregunta de hecho puede que sea muy similar a lo que vamos a hablar. Va a venir una tabla en la que nos van a mostrar un promedio de una aplicación estándar, vamos a nosotros tener que calcular el coeficiente de variación y luego responder a la pregunta que nos haga. Mucho cuidado con la pregunta. Dice, calcula el coeficiente de variación e indique cuál de ellos presenta un comportamiento más heterogéneo. Cuidado con la pregunta, porque en una fila, fila A, más heterogéneo, fila B, menos heterogéneo, fila C, más homogéneo, fila D, menos homogéneo. Y uno tiene que saber qué significa todo eso. Recuerden, homogéneo o datos similares es un porcentaje cerquita del 0. Heterogéneo o datos muy diversos, más cerca del 0 o más alto. ¿Ya? Menos heterogéneo es más cerca del 0, más homogéneo. Menos homogéneo es más heterogéneo. ¿Ya? Bien. No, heterogéneo más cerca del 0, sí, más cerca del 0. Y homogéneo más cerca del 0. Entonces aquí el coeficiente de variación lo que deberíamos hacer es otro error típico. Dividir al revés. ¿Ya? Recuerden que la desviación va dividido por el promedio. Entonces el promedio siempre va abajo. ¿Ya? En este caso, desviación dividido promedio. Y ahí lo tenemos, un 16,2%. Bajamos esto y nos tiene ahí todos los coeficientes. El más homogéneo, que sería el más chico, lo vamos a marcar aquí como en verde, son los más cerquitas entre ellos. Y el más heterogéneo, que sería el más grande, entero, lo vamos a marcar en amarillo, que sería el más diverso. Entonces, el más diverso, más semejante. Datos más semejantes, datos más diversos. ¿Ya? Semejante quiere decir, de acuerdo aquí, homogéneo. Y mientras que diversos quiere decir heterogéneos. ¿Vale? En este caso entonces me preguntan por más heterogéneo, o sea, entero. ¿Vale? Y la justificación es simple. ¿Por qué? Porque es un coeficiente de variación humana. Basta decir eso. Entonces, en la compañía que presenta datos más heterogéneos es entero. Dado que su coeficiente de variación es mayor a las otras compañías. Basta decir que el coeficiente de variación es mayor y eso justifica si es más heterogéneo. Basta decir que el coeficiente de variación es menor para justificar que es más homogéneo. ¿Bien?
Y ahí tenemos todas las preguntas de indicadores. Bueno, no, hubo dos preguntas que no hicimos, que no están en el laboratorio, que están en el laboratorio online que hicimos por el canal, que son calcular e interpretar la moda, calcular e interpretar la medida. Son los únicos dos indicadores que no practicamos. Bien, el resto todos los practicamos acá. Así que la idea es que usted ya tiene una idea, la prueba debería ser muy similar a esto: identificar población, muestra, variables, hacer un par de tablitas y gráficos, hacer cálculos con indicadores, percentil, porcentaje, coeficiente de variación, promedio, moda mediana y promedio. ¿Bien? Entonces, es importante que sepa de qué más o menos está compuesto, aquí puede practicar, salvo lo que es hacer gráficos. Si usted puede hacer este laboratorio, digamos que en 50 minutos, para que le queden esos 30 minutos para hacer los gráficos, yo creo que debería sin duda estar por sobre el 5. ¿Ya? Bien, vamos entonces a hacer los gráficos. Bien. Vamos a hacer los gráficos. Esas son las preguntas D, E y F que habíamos saltado. Que habíamos hecho esta de clasificar las variables. Entonces, se nos pide: considere una tabla de distribución de frecuencias para la variable pago mensual. Considere frecuencias absolutas, acumuladas y las acumuladas en porcentaje. Considere también 10 intervalos. ¿Ya? Vamos a hacer entonces la regla de Sturgeon juntito, porque no es parte que sale de la sala de memoria. ¿Ya? Y esto debería ser así. Primero vamos a hacer la regla de Sturgeon. Para la regla de Sturgeon primero necesitamos el número de datos, y ya sabemos que son 550, no lo vamos a calcular. También debemos tener el número de intervalos, que el problema lo dice, considere 10. También luego deberíamos calcular el máximo, el mínimo, con eso el rango y la amplitud. Estas son formulitas que no es necesario que las sepa de memoria. En último caso, si las llega a necesitar en la prueba, se las puedo dar, no hay problema. El máximo es con el comando igual max. Estamos trabajando con los pagos. Así que deberíamos trabajar con los pagos, el mínimo. El rango, que es restar el máximo para el mínimo. Y luego la amplitud. Esta formulita la vamos a dejar ahí un ratito para que usted la pueda calcular, porque suele ser un poquito más complicado. Esto es igual. Redondear un punto más. Y debiésemos marcar el rango, que es el B37 en mi caso, y lo vamos a dividir por el número de intervalos. Punto y coma, 0 decimal. ¿Por qué 0? 0 decimal porque los datos vienen con 0 decimal. ¿Bien? Los datos vienen con 0 decimal porque son precios exactos, o pagos exactos. Se remarca la amplitud con la redondeada. ¿Cuál era el rango? El máximo menos el mínimo. Máximo. El número de intervalos es el que hacemos con la fórmula redondeada, 1 más 3.3 por logaritmo 10 de la cuenta. Pero es que no la hicimos en este caso porque el problema decía ocupe 10 intervalos. Sí. El problema decía ocupe 10, por eso le pusimos 10 solamente. Pero claro, generalmente ocupamos una fórmula que es la que se conoce como regla de Sturgeon. Bien. ¿Lo cambiamos, les parece? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, no. Luego de que tenemos la amplitud
amplitud, recuerde que esto lo utilizamos para hacer una tabla con los pagos y agrupar. ¿Agrupar de cuánto? De lo que diga la amplitud, que en este caso serían 2155. Así que vamos a ir a insertar una dinámica por toda la base de datos y una hoja de cálculo que ya existe, la voy a poner en la lista ahí de los desarrollos que estamos haciendo. Ahí la tenemos. Queremos ver el pago mensual. Queremos ver el pago mensual y algo que nos permita contar. Ahí está. En este caso, perdón. Le puse columna. Algo que nos permita contar. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos entonces. Ahí tenemos entonces nuestra tablita. Bien, perdón. Ahí tenemos la tablita. Ojo que está sumando las ID, no contando. Así que lo primero es poner esto en cuenta. Y ahora habría que agrupar. ¿De cuánto? Según lo que diga la amplitud, que era 2155. Agrupamos, cambiamos el por 2155. Y ahí tenemos nuestra tabla, que debería habernos quedado con 10 intervalos. Ahí tenemos nuestra tabla entonces. Esta es nuestra tablita de tabla de frecuencias. La verdad es que en este momento lo hemos hecho mucho, solo hemos puesto una frecuencia, que es la frecuencia absoluta. En valores puse la ID del cliente y la configuré en recuento. Bien. Duda ahí tenemos solo la frecuencia absoluta. Después deberíamos agregar otras 3 frecuencias más. Así que vamos a tomar la ID del cliente y la vamos a bajar 3 veces más para luego ir configurando. Ahí la tenemos. Entonces, todas deberían ir en recuento. Todas van en recuento. Solo que una debería ir en porcentaje del total general. Ahí tenemos la frecuencia absoluta. Y tenemos aquí al ladito la frecuencia relativa, que se anota con una H minúscula. Además, tenemos el total N, que sería la frecuencia absoluta acumulada. Una F mayúscula utilizamos para anotarla. Y la última sería la frecuencia relativa acumulada, que se configura en porcentaje total. Mostrar valores, porcentaje del total. Ahí la tenemos. Esta es la frecuencia relativa acumulada, que se anota con la H mayúscula. Ahí tenemos nuestra tablita. ¿Qué se nos pide entonces? Hecha esta tabla, se nos pide interpretarlo. Se nos pide interpretarlo.
¿Cómo se interpreta? Bueno, nos dicen las casillas que deberíamos interpretar. No hay que interpretarlas todas. Esta es la casilla 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9 y la última es la 10. Estos son los intervalos, por así decirlo. Entonces, les recuerdo que esto debe leerse como un tablero de ajedrez. ¿Ya? En el sentido que nos van a decir qué fila tomar y si tomamos FH, F mayúscula o H mayúscula. Vamos a la pregunta, nos dice, tome F minúscula 4. Bien, F minúscula 4. Vamos a marcar aquí el valor. Uno va entonces a la F minúscula y bueno, el 4, 90. 90 clientes pagan entre 17 Tal cual. Eso sería lo que habría que interpretar. Aquí tenemos entonces nuestra interpretación del 4 y vamos a decir entonces algo de este estilo. 90 clientes pagan entre 17.141 pesos y 19.296. Eso es lo que podríamos decir entonces al momento de interpretar F4. ¿Cierto? Y esto habría que hacerlo con todas las interpretaciones que aparecen acá. H6. H minúscula 6. Entonces, esto sería H minúscula 6, 24.36. Eso es la gente que paga entre 21 y 23. Así que vamos a decir aquí un 24,6%, un 24,36%. 24,36% de los clientes pagan entre 21.451 y 23.600. Esto sería un 24,36%. Ahí tenemos la respuesta a lo que sería la segunda interpretación. Y F mayúscula 8, sería la acumulada 8, sería 6, 7, 8, aquí la tenemos, esa, 534. Este 534, recuerde, corresponde a todo, hasta el inicio. Entonces uno debiese decir algo así como 534 clientes pagan menos de 27.915. Bien. Entonces vamos a decir algo así como clientes pagan menos de 27.915 pesos. O igual o menos, sí. Pagan igual o menos de, o también podríamos decir pagan hasta o entre 10.000 y algo y el 27 también sería la opción de redactar la misma respuesta. Y el H mayúscula 5, entonces sería acá lo tenemos el 51. 51.82% de los clientes pagan menos de 21.400. 51.82% pagan menos, pagan igual o menos de 21.450.
cuenta, ahí tenemos la interpretación y además identificamos en la tabla los valores que nos preguntan. Eso es algo que hay que saber hacer. Saber hacer la tabla, si es que uno, porque a uno, como les decía, podrían dar la amplitud o el número de intervalos, pero uno debe saber hacer la tabla. O sea, me refiero a, le van a decir de cuánto agrupar, pero usted debe saber cómo configurar la tabla, agregar las otras frecuencias y configurar las totales, porcentajes totales, etc. Así que hay que saber hacer la tabla, quizás no saberse la fórmula de memoria, si luego viene el profesor se las puede dar, pero sí es importante configurar la tabla. ¿Ya? Bien, luego que ya hemos hecho eso, solo nos queda una pregunta por hacer. Construir un gráfico apropiado para cada variable y comentar o interpretar cada gráfico. Entonces, aquí, cuando se refiere a apropiado, se refiere a que usted debería hacer gráficos, por ejemplo, vamos a empezar de visibles, agrupar. Después vamos a hacer un gráfico para el género femenino y ahí recuerde, siempre antes del gráfico va a tener que hacer una tabla de frecuencias. Entonces ahí está la clave. Si usted hace la tabla en número, género masculino tanto número, género femenino tanto número, entonces por obligación usted debería hacer un gráfico de barra. Si usted hizo la tabla en porcentaje, por obligación debería hacer un gráfico de eso. Entonces por eso hice un gráfico apropiado, porque usted primero va a hacer la tabla. Y después de la tabla que usted hizo, yo voy a evaluar cuál gráfico es. Si no hay tabla, no hay gráfico. Así que nada hacer gráficos sin la tabla, porque ya lo hemos visto. El gráfico siempre sale primero con la tabla. Entonces usted hace la tabla y según la tabla que hace, el gráfico que hace. Ahora, si usted hace la tabla con género femenino y masculino y lo pone en número y en porcentaje, cualquiera de los dos gráficos que haga estaría correcto. Con número el de barra o con porcentaje el de signo. Nada de estar mezclando, porcentaje el de barra y número el de signo. No, eso estaría mal. ¿Bien? Pero esta es la tabla con los dos, entonces sería libre de hacer cualquiera de los dos gráficos. Vamos a hacer solo uno para practicar, y ahí usted puede practicar quizás con el entero o con la permanencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo quisiera hacer un gráfico con la compañía. Vamos a insertar una tabla dinámica primero, la vamos a poner en una hoja de cálculo que ya existe, un poquito más abajo de la que ya la teníamos, acá, aceptar, vamos a trabajar con la compañía, ahí las tenemos. Lo que queremos hacer es saber cuánta gente hay en cada compañía, así que tomamos la ID y la configuramos en que nos cuente, y con eso bastaría entonces para hacer un gráfico de barra. ¿Ya? Cuidado que hay cositas que yo les he dicho, que si uno toma toda la tabla dinámica puede quedar enlazada. ¿Ya? Pero para efectos de una prueba eso no trae complicaciones porque yo jamás voy a modificar su gráfico. ¿Vale? Pero eso se lo comentaba en el sentido profesional, o sea, cuando usted hace un informe, cuidado porque cualquier persona que le modifique una tabla le modifica el gráfico y viceversa. ¿Ya? Si usted no hace el gráfico, tenemos que hacerlo operar el gráfico en la pregunta, en la pestaña pregunta o hacerlo no, hay que hacerlo en la pestaña de desarrollo. Entonces uno arriba el gráfico, y el gráfico entonces, por ejemplo, de barra, ya que le dice todo esto con números, debería haber hecho el gráfico de barra y ahí lo tenemos. Sí, faltaría poner los títulos a los ejes, las etiquetas, el título general, para que sea un gráfico completamente correcto. ¿Bien? Entonces le faltan los títulos a los ejes, el título general, y bueno, estas cosas aparecen por defecto porque el gráfico es un gráfico dinámico, lo hice directo del texto. ¿Ya? Se recomienda no hacerlo así, pero para efectos de la evaluación no le podría quitar puntos, digamos, porque esto hizo un gráfico dinámico. No está mal hecho. Solo que queda enlazado con otras cosas y podría modificarse, pero no está mal hecho. Solo me interesan entonces los títulos a los ejes, las etiquetas, el título general. Eso es lo mismo. Y así como se hace el gráfico, entonces, le repito el gráfico apropiado. Esa frase corresponde a que depende de qué tabla usted va a hacer para que el gráfico va a hacer. Si uno hace otra tabla,
para otro gráfico, por ejemplo, ahí. Entonces, en esta tablita, uno podría hacer otro gráfico, lo vamos a configurar en porcentaje de total general, quizás vamos a mover, ya no esto, sino que vamos a mover el género. Y ahí tenemos entonces el género masculino femenino. Y ahí podríamos hacer otro gráfico, ahora en esta ocasión de círculo, porque están los datos en porcentajes. Para el gráfico de círculo, no lo olvide, también título general, la leyenda que aparece y las etiquetas. Ahí tenemos todo lo que se necesita en un gráfico de eso. Bien, bien jóvenes, con eso acabo el resumen para la prueba que tenemos este día jueves. El día jueves, cuando usted entre, ya nos podemos empezar a distribuir de inmediato. La idea es que todos estemos separaditos, ahí los vamos a separar con un PC de espacio entre cada uno, y los PC van a estar bloqueados cuando uno llegue. Entonces, cuando empecemos la prueba, se desbloquean los PC, usted va a poder trabajar. La idea es que usted trabaje en su pruebita, ahí le vamos a explicar al inicio de todas maneras, pero usted trabaja en su prueba, después guarda, cierra el archivo y lo deja ahí mismo, no hay que entregarlo en ningún lugar. ¿Bien? Usted solo abre su PC, el archivo va a estar en el escritorio, y después guarda, cierra, lo deja en el escritorio, tal cual, sin cambiarle ninguna cosita. Ya lo vamos a explicar ese igual de todas maneras, y con eso estaría. Usted cuando quiera guarda, cierra y se va, su archivo se queda en el PC. ¿Bien? Después yo soy encargado de recuperar. Vale, vamos a hacer la lista. Disculpe, profe, ¿va a enviar esto ahora? ¿Lo va a subir? Esto no, pero no lo vamos a enviar porque, o sea, igual lo podemos enviar si quiere. Pero resulta que aquí donde está el curso de estadística, en la carpeta resumen, que es donde está este archivo, ¿ya? Ahí está. En la carpeta resumen, está el cuestionario y el resumen. Y cuando uno pincha el resumen, están las soluciones. O sea, aparece el archivo y aparecen las soluciones de las soluciones de todas las preguntas, no son las que no son visibles. Entonces, el solucionario está disponible también. ¿Ya? ¿Vale? Igual se lo puedo enviar si quieres. Se lo voy a mandar al escritorio para que se lo quiera llevar, se lo pueda llevar. Pero ahí están las soluciones disponibles. ¿Ya? Bien, entonces, a ver. Un segundito para enviar esto. Sí, yo soy mía.